Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, pues ahora sí. Muy buenas noches a todos una vez más. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que se van a comenzar a conectar ahora, porque estamos comenzando ahora mismo. Gracias por conectarse a esta transmisión. Gracias siempre por estar pendiente a este tiempo de estudio de la palabra. Yo le invito, en la medida en que le resulte posible, que comparta este mensaje para que otras vidas sean edificadas. Le damos la bienvenida. Esta es la Iglesia, la familia de la fe. Estamos más que contentos de que formen parte de nuestra congregación ahí, desde su casa, desde su celular, desde donde quiera que esté. Mi nombre es Juan Daimé. Yo soy parte del equipo de líderes de la Iglesia y tengo el privilegio, dentro de muchas cosas que uno a veces hace, de trabajar directamente con el Ministerio de Juveniles de la Iglesia y con un gran equipo de trabajo. Y lo menciono particularmente porque esta semana, para los que estuvieron pendientes, la neuropsicóloga Christy Mueller estuvo llevando a cabo una escuela para padres. Se llevó a cabo el pasado martes y miércoles a las 7 de la noche a través de su canal de YouTube. Fue extraordinario. Tremendos consejos, sabiduría por la palabra. Los recursos invitados también fueron excelentes, así que si usted no tuvo la oportunidad de conectarse y verlo, no se preocupe porque todavía lo puede ver. Está disponible a través de la página de Facebook de Christy Mueller, pero esta mañana yo lo publiqué, los enlaces, a través de la página de nuestra iglesia, así que si usted quiere escuchar, usted está criando, usted tiene nietos, mire, es maestra, tiene vecinos, yo le invito a que se conecte a estas transmisiones a través del canal de Christy Mueller para que los vea. Se llama Escuela para Padres y sin lugar a dudas fue un recurso extraordinario. Así que y los puede acceder a través de la página de la iglesia, que esta mañana yo puse los enlaces porque sé que hay muchas personas de otros lugares en el mundo que se conectan, así que ahí están disponibles. Bueno, dicho esto, vamos a lo que vinimos, como diría Pastor Arnaldo. Isaías 48, que no lo tienen que buscar, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia. Valoramos tu presencia, Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran amor y por tus misericordias. Gracias por este tiempo maravilloso y esta oportunidad, este privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. La recibimos con agrado. Somos un buen terreno y nos comprometemos en ponerla por práctica, Señor, para que dé fruto abundante en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que esta palabra tiene vida, que tiene poder, que transforma vidas, que renueva mentes y cambia corazones. Yo creo, mi Señor Jesucristo, Padre, que da fruto en cada uno de nuestros corazones, que ella cumple el propósito para el cual es enviada y no retorna atrás vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, pues quiero preguntarles, ¿alguien aquí ha escuchado alguna vez acerca del escándalo del analfabetismo bíblico? ¿Han escuchado ese término? ¿No? Bueno, el escándalo del analfabetismo bíblico, o en inglés, The Scandal of Biblical Illiteracy, es un artículo redactado por el doctor Albert Mohler. El doctor Mohler es teólogo y ministro ordenado y se desempeña como presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur. En este artículo que redactó el doctor Mohler, básicamente se plantea el problema de que los estadounidenses veneran la Biblia, pero en términos generales no la leen. Y pues como no la leen, se han convertido en una nación de analfabetas bíblicos. Yo quiero compartir con ustedes algunas estadísticas o datos recopilados en este artículo. ¿Quieren saber lo que dice este artículo? Está bien chévere, les cuento. Bueno, según los investigadores, menos de la mitad
de los adultos encuestados puede nombrar 4 evangelios, los 4 evangelios. ¿Alguien aquí se atreve a mencionar los 4 evangelios? Gracias, Chis. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ay, voy a seguir preguntando. Ok, segundo dato. Muchos cristianos no pueden identificar a más de 2 discípulos. ¿Algún voluntario que me quiera mencionar por lo menos 2 discípulos? Pedro, Juan, claro que sí, son 12 en total. Y para beneficio de quien quiera confirmarlo, eso está en Mateo 10:2. Pueden ver en ahí adelante los nombres de los 12 discípulos, pero tristemente hay muchos cristianos que no saben quiénes son los 12 discípulos. Tercer dato, el 60% de los norteamericanos no puede mencionar ni tan siquiera 5 de los 10 mandamientos. Y eso está escrito en Deuteronomio 5. Hay muchos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, que eso es un mandamiento con promesa. Pues muchas personas no los conocen. Muchos cristianos, porque no es que sean personas, muchos cristianos no los conocen. El 82% de los norteamericanos piensa que la frase ayúdate, que yo te ayudaré, es un verso bíblico. Les dije que es el 82% de los norteamericanos. El 81% de Born Again Christians piensan igual. Un 1% menos. Eso está brutal. La mayoría de los adultos piensa que la Biblia enseña que el propósito más importante en la vida es cuidar de su propia familia. Eso salió en las estadísticas, ¿sabes? Y el que ha visto la Biblia, y aquí estudiamos la Biblia, sabemos que la Biblia habla de tapa a tapa acerca del plan redentor de Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Muy bien. Esto que yo les voy a decir está bien difícil de creer, pero es cierto. Una encuesta de Barna indica que al menos 12% de los adultos encuestados pensaba que Juana de Arco, Joan of Arc, era la esposa de Noé, Noah's Ark. En inglés, Joan of Arc, creían que era la esposa de Noah's Ark. Eso está brutal. Mire, yo no estoy mintiendo, lo estoy hablando de un artículo cierto. Es que parece increíble. Otra encuesta hecha a graduandos de escuela superior encontró que sobre el 50% de los alumnos pensaba que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. Esto yo creo que es lo peor. Y un grupo considerable de encuestados indicó que el sermón de la montaña, el de las bienaventuranzas, que fue predicado por Billy Graham. Mire, fue predicado por Jesús. Yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Pero para beneficio de quienes nos están escuchando. Mateo 5 habla acerca del sermón de las bienaventuranzas y lo predicó Jesús. Yo creo que tenemos muchos problemas, más de los que nos imaginamos con estas estadísticas que yo acabo de compartir con ustedes. Ahora, nos preguntamos cómo hemos llegado a este punto. Un profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Biola llamado Kenneth Berding identifica por lo menos 4 causas y las voy a compartir con ustedes. Número 1, él habla acerca de las distracciones, los afanes pasajeros de la vida que abruman nuestra relación y los encuentros con la palabra, el día a día, el afán de cada día. Las distracciones de la vida pues nos separan de ese tiempo de la palabra. Número 2, él habla acerca de las prioridades mal establecidas. Y ahí él se refiere a los hermanos que no tienen tiempo para leer, estudiar y memorizar la Biblia, pero sí tienen tiempo para ver televisión, sí tienen tiempo para las redes sociales o para cualquier otro tipo de entretenimiento. En su tiempo libre, para eso sí hay tiempo, pero no hay tiempo para la palabra. Otro problema que él identifica es acerca de la sobreconfianza injustificada. Y les voy a decir a qué se refiere esto. Habla de los hermanos que han leído la Biblia, que conocen un par de versículos, que a lo mejor crecieron escuchando acerca de las historias y personajes de la Biblia, pero que al fin y al cabo no ponen en práctica lo que enseña la Biblia. Y la Biblia habla de eso, ¿verdad que sí? Que no seamos oidores, que seamos hacedores de la palabra del Señor. Mucha gente la lee y mucha gente la ha escuchado y a lo mejor se sabe la historia de David, de Abraham, del este y del otro, pero no la aplican, no la ponen en su corazón. Y eso es un grave problema, ¿sabes? Y finalmente él habla también acerca del pretexto de estar muy ocupado.
Y en específico, él habla aquí acerca de la iglesia en términos generales. Habla de las iglesias que han echado a un lado el conocimiento bíblico, que han disminuido el tiempo y la atención y los recursos al estudio de la palabra y se han enfocado en otro tipo de actividades y programas dentro de la iglesia. Él habla acerca de estos grupos que se dedican quizás a estudiar la Biblia, pero de manera superficial, no profundizan. Habla de todos estos ministerios que vemos por ahí que mantienen a sus chicos ocupados, en los niños, los juveniles, ocupados, pero no les enseñan la palabra. Habla inclusive de todos estos mensajes que se han convertido en motivacionales en vez de, ¿verdad?, profundizar acerca de la palabra. Y aunque él no lo menciona, yo me voy a tomar la libertad de agregar la gran cantidad de hermanos que teniendo la oportunidad de congregarse, han decidido que mejor se conectan online y no le prestan atención al mensaje. Y que conste que yo no quiero que esto sea para condenación para todas aquellas personas que en efecto tienen una situación extraordinaria que no les permite llegar hasta la iglesia, o que quizás por razones de distancia o porque están en otros lugares no pueden llegar. Pero hay personas que sí tienen la facilidad y han decidido acomodarse a que lo veo online y mientras hago esto y hago lo otro, escucho el mensaje y la realidad es que no están permitiendo que esa palabra sea sembrada en sus corazones. Y la Biblia establece que no debemos dejar de congregarnos. Es importante estar aquí, escuchar el mensaje, prestarle atención al mensaje. Amén. Muy bien, yo creo que tenemos mucho taller, ¿verdad que sí? El pasado 1 de septiembre, el gobierno de Puerto Rico celebró el Día de la Biblia. No sé si ustedes lo vieron. A través de la página de Facebook de la Fortaleza se estuvo celebrando y se reconoció. Nuestro estimado gobierno de Puerto Rico celebró el Día de la Biblia. Me causó mucha curiosidad, lo tengo que admitir, porque en estos tiempos es inusual que esas cosas sucedan. Y yo me puse a buscar para entender por qué razón se celebra el Día de la Biblia en septiembre y yo encontré que en septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina. Esta traducción fue revisada por Cipriano de Valera varios años luego y fue la que le puso el nombre a la versión más conocida, Reina Valera. Y por eso es que en el mes de septiembre se celebra el Día Mundial de la Biblia. Esto es un dato histórico que yo quise compartir con ustedes porque yo dije, pero ¿por qué esta gente está celebrando en el mes de septiembre la Biblia? Pues esa es la razón. Yo sé que usted, igual que yo, tiene muchas razones para celebrar la Biblia, no solamente en septiembre. Nosotros le damos gracias al Señor porque este libro extraordinario nos ha cambiado la vida para siempre, ¿verdad que sí? Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos de este libro tan extraordinario y sobrenatural que es la Biblia. Miren, cositas sencillas, pero que a veces uno no conoce. La palabra Biblia proviene del griego y significa libros. Es una biblioteca realmente. Para nosotros los creyentes es la palabra escrita de Dios, amén. La Biblia se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Algún voluntario que se atreva a decirme cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ok. 39. Perdón, los puse en el spot. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Son 39 y 27. La Biblia es única en su continuidad. Fue escrita en un periodo de 1500 años, a lo largo de 40 generaciones. Por más de 40 autores que incluyen reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, médicos, etc. Fue escrita en distintos lugares y en diferentes épocas, bajo diferentes estados de ánimos también, en 3 continentes, Asia, África y Europa, y fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. La Biblia es el libro más leído y más vendido del mundo. Seguramente eso ya lo habían escuchado. Ningún otro libro ha sido tan atacado, examinado o criticado como la Biblia. Tampoco ha habido otro libro que se haya mantenido firme a lo largo de los años como la palabra del Señor. Yo estaba escuchando un mensaje del doctor David Jeremiah, que él tiene una página que se llama The Turning Point, donde él habla acerca de la importancia de la Biblia. Y él estuvo contando y relatando cómo a través de la historia diferentes líderes han tratado de erradicar o desaparecer la Biblia. Y sin embargo, cada vez que un líder se levantaba en contra de la Biblia,
la Biblia resurgía con más fuerza y con más autoridad y se seguía difundiendo porque es que la palabra de Dios es eterna, es poderosa y cualquiera que se levante nunca va a poder contra el Dios al que nosotros le servimos. Amén. Aleluya. Según el libro de Guinness, el de los récords mundiales, la Biblia es el libro más vendido y distribuido de la historia con unas ventas totales que superan los 5.000 millones de copias desde 1851. Se venden aproximadamente 100 millones cada año, lo que le permite seguir siendo líder en la lista de libros de no ficción más vendidos en el mundo. Pero les estoy hablando de by far. El que le sigue es Harry Potter y no le llega ni a los tobillos. Cada libro de la Biblia se conecta entre sí perfectamente para contar la historia del pecado del hombre y el plan de salvación de nuestro Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Y qué significa inspiración? Pues proviene del latín, significa soplido de aliento. En inglés, breath upon it. Y esto lo que significa es que esa inspiración viene por medio del Espíritu Santo. Y eso lo confirma 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y les pido que vayan a ese libro, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Estamos ahí? Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué otro libro produce ese efecto, mis amados hermanos? Ningún otro. Yo quiero que vayan conmigo ahora a 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21. 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21. ¿Estamos ahí? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya, ese mismo que mora en usted y en mí. Mire, la Biblia no es un libro ordinario. La Biblia nos habla acerca de relaciones interpersonales, nos da sabiduría acerca de las finanzas, tiene consejos sobre la crianza de los hijos y gloria a Dios por eso. Tiene destrezas de liderazgo, nos enseña cómo escoger pareja. Si usted no se ha casado, mi mejor consejo es que siga el consejo de la Biblia sobre cómo escoger pareja. La Biblia contiene consejos de psicología, tiene medicina, nos enseña lo que está bien sobre lo que está mal y tantos otros beneficios que nos muestra la palabra del Señor. Y la verdad es que la palabra de Dios tiene la respuesta para todo. Cualquiera que sea la situación, en la palabra del Señor vamos a encontrar la respuesta. Este libro tiene la capacidad de transformar nuestras vidas para siempre. Y como mencioné antes, la Biblia es la palabra escrita de Dios para cada uno de nosotros, para aquellos que hemos decidido creer. Ella nos muestra la voluntad de Dios para sus hijos. Literalmente es un testamento que contiene nuestra herencia, beneficios y derechos en ley. Pero es necesario leerla. Es importante separar tiempo de calidad para estudiar y meditar en la palabra del Señor. Porque es que la palabra es una semilla y nuestros corazones son un terreno. Y para que esa semilla dé fruto, pues nosotros tenemos que sembrar esa semilla en el terreno de nuestro corazón, ¿verdad que sí? Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de compartir un mensaje hace algún tiempo sobre la importancia de estudiar la Biblia.
Y hoy yo quiero repasar con ustedes algunos de los beneficios que trae a nuestra vida el estudiar la palabra, que seguramente para ustedes son conocidos porque aquí se enseña bien acerca de los beneficios de la palabra, pero yo no tengo la más mínima duda que hay mucha gente que no logra entender, pero ¿y por qué insisten tanto en que hay que estudiar, en que hay que sacar tiempo y que hay que meditar en la palabra? Porque Harry Potter no va a tener nunca el efecto que tiene la palabra del Señor en tu vida. Porque tiene vida, porque tiene poder, porque cambia toda circunstancia. Amén. Obviamente son muchos los beneficios que contiene nuestra herencia. Yo no los voy a poder mencionar todos, pero yo quiero compartir algunos con ustedes. Número 1, la palabra de Dios es vida, sanidad y salud para todos los que la encuentran. Obviamente hay muchas escrituras que hablan acerca de la sanidad y la salud, pero yo quiero que vayan conmigo a Proverbios 4, versículos 20 al 22. Proverbios 4, versículos 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando nosotros dirigimos nuestra atención a la palabra del Señor, ella produce vida y salud. Miren, y esa vida y salud no solamente se limita a la parte física, estamos hablando de salud espiritual, mental, física, emocional. Cada área de nuestra vida recibe salud, sanidad y vida cuando nosotros nos educamos con la palabra del Señor. Pero es bien importante destacar una cosa, y es que esta escritura dice que es para los que la hallan. Y eso implica una búsqueda. No ocurre por carambola. Es que tú intencionalmente te dedicas a buscar, como cuando se te pierden las llaves, que tú tienes que buscar las llaves y tú mueves todo, ¿verdad? Y tú no tienes ningún problema en mover todo de su sitio para llegar a tu destino, que es la llave, y encontrarla. Pues mira, así mismo uno tiene que muchas veces sacar cosas del camino para encontrar esa palabra y que esa palabra resurja en tu corazón, se haga real y produzca vida. Amén. Número 2, la palabra de Dios es una lámpara y una luz para nuestro camino. No lo tienen que buscar porque esa escritura la conocemos a cabalidad. Salmos 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra se compara con una lámpara que nos muestra el camino que debemos seguir, que dirige nuestros pasos y que brinda sabiduría sobre nuestros planes futuros. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, podemos tener la seguridad de que ella nos va a guiar por el camino correcto. Y yo no sé usted, pero yo desde adolescente, una de las cosas que yo siempre anhelé fue, Señor, ayúdame a escoger el camino correcto, porque hay muchos caminos que parecen buenos, pero que su fin es camino de muerte, ¿verdad que sí? Pues mire, qué mejor que seguir la palabra del Señor, que es ese flashlight que te alumbra el camino y que te dice, tienes todas estas opciones, mas sin embargo mi camino es este. Dios es tan misericordioso y tan maravilloso que a través de su palabra nos dice, por aquí es que debes ir, Aimé. Y entonces nos toca a nosotros pues abrir la Biblia para que nos muestre ese camino, ¿verdad que sí? Amén. Número 3, la palabra de Dios trae dirección y nos muestra qué hacer. Les pido que vayan conmigo al Salmo 119, versículo 133. Salmo 119, versículo 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mire, mientras esta palabra sea la que influencie nuestras vidas, nosotros seremos librados de malos pasos y de malas decisiones. Está brutal porque muchas de las situaciones de la vida uno las encuentra en la palabra, sobre todo para la juventud, ¿verdad? A veces uno le dice a la juventud, mira, escucha el consejo que te da la palabra para que te cuides de malas decisiones. Y nosotros los adultos también, ¿verdad que sí? La palabra funciona como una brújula porque te orienta para que tú no pierdas el camino. Amén. Número 4, la palabra de Dios nos fortalece. Y qué importante es recibir la fortaleza que nos da la palabra del Señor. Yo no sé para ustedes, pero siempre lo he dicho y me mantendré en esto. No importa lo agotada que yo me sienta un jueves, que les tengo que admitir que muchas veces yo llego arrastrando los pies. Mi espíritu sale, pero mire, en un yompetazo espiritual brutal porque saqué tiempo para la palabra del Señor.
Aunque mi cuerpo físico esté agotado, mi espíritu es como esa fuerza, ¿verdad?, que proviene de la palabra. Yo les quiero pedir que vayan conmigo a Salmo 119, versículo 28. Ya estaban en Salmo 119, versículo 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Hay una versión que dice, susténtame conforme a las promesas de tu palabra. ¿Y cuáles son esas promesas? Mira, que Dios está contigo como poderoso gigante, que Él no te deja, que Él no te desampara, que el gozo del Señor es tu fortaleza y que ese gozo solamente tú lo encuentras en su hermosa presencia, pero hay que anhelar esa presencia, hay que trabajar esa presencia. Mira, que el mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, que Él no te deje en vergüenza, que Él es quien te hace justicia, que Él es tu sustento, que Él es el que te provee, que Él es el que tiene cuidado de ti, tantas otras promesas. Miren, la palabra nos sustenta, la palabra nos da aliento, nos trae consuelo cuando así lo necesitamos. Y lo más importante es que tiene la respuesta a cualquiera que sea la situación, porque es que a nuestro Dios no se le escapa ninguna. Amén. Número 5. La palabra de Dios renueva nuestra mente y por supuesto que voy a ir a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay una versión que yo cito continuamente que dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y es que es una absoluta verdad. Esta torre de control controla todo lo que está ocurriendo en tu vida. Y si esta torre de control está alineado con lo que establece la palabra del Señor, yo te aseguro que toda tu manera de vivir va a ser transformada por esa palabra. La buena voluntad, y además de que nos presenta lo cual es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Es importante no adaptarnos al sistema de este mundo, que aprendamos a vivir en el sistema sobrenatural de Dios, porque a ese es al que nosotros pertenecemos. Tenemos que entender que esa es la única manera de entender también nuestros beneficios, leyéndolo. Es un testamento, pero si tú no lo lees, tú no te vas a enterar de lo que te corresponde, ¿verdad que sí? Y no podemos olvidar que nosotros estamos en este mundo, pero definitivamente no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es la del cielo, así que nosotros no nos tenemos que conformar con lo que dice el sistema de este mundo. Amén. Número 6. La palabra nos protege. Y yo quiero que vayan conmigo a Salmo 18, 30. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada, que eso significa íntegra, intachable, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios y sus consejos y comenzamos a seguirlos en obediencia y los guardamos, podemos tener la seguridad de que son un escudo. La palabra es un escudo para nuestras vidas que nos protege y nos protege hasta de nosotros, porque a veces queremos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque a veces queremos seguir lo que parece lógico y razonable, pero sin embargo los pensamientos de nuestro Padre son más altos que los nuestros y son un escudo. La palabra es un escudo que nos protege inclusive de nosotros mismos cuando nos alineamos allí, somos obedientes a ella aunque no nos haga sentido, y eso pasa en muchas ocasiones. Amén. Número 7, la palabra trae estabilidad, produce frutos y satisfacción y provoca que todo lo que hagamos prospere. Vamos a Salmo 1, versículos 1 al 3. Ese salmo le gusta mucho a mi esposo. Se lo sabe. No te voy a mandar a decirlo de memoria. Me miró desde allá como que no. Salmos 1, versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y esa palabra no falla. El resultado de amar la palabra y de meditar en ella es prosperidad. Aunque la economía de este mundo diga lo contrario, usted medite en la palabra y agárrese de la palabra del Señor. La Biblia establece en Filipenses que Él ya suplió todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra confianza, nuestro sustento, nuestra provisión es en Cristo Jesús. No es en el trabajo, no es en el gobierno definitivamente, ni siquiera es en tus talentos, es en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes que Él no tiene límites, sus riquezas en gloria, tú no te preocupas, ¿verdad? Tú pones tu confianza en aquel que tiene cuidado de ti y de tus finanzas. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de crear y eso a mí me gusta mucho. Génesis 1:3 no lo tienen que buscar, pero Génesis 1:3, ese es Alejandro. Alejandro, tú le preguntas, cítame una escritura de memoria y él siempre va a arrancar con Génesis 1. Dice, Génesis 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. El universo entero fue creado por la palabra de Dios. Y asimismo, usted y yo tenemos toda la capacidad, porque se nos ha delegado, de crear con nuestras palabras. Por eso es que es tan importante que nosotros cuidemos lo que hablamos. Lo que sale de nuestra boca tiene poder creativo. Es importante que declaremos la palabra aunque no estemos viendo la palabra. Sobre la pareja, sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre cualquier circunstancia. No se haga eco de las circunstancias de este mundo. Miren, hay veces que la gente me dice cosas negativas y yo los miro y yo no me voy a poner de acuerdo. No me voy a poner de acuerdo y a veces no digo nada. Prefiero no decir nada para no faltarle el respeto a la persona, pero no me voy a poner de acuerdo con lo que usted está diciendo. Allá usted si se va. No, bueno, usted sabe que usted escucha las noticias y a la gente anda por ahí, mire, un estrés terrible porque todos los días hay una noticia más mala. Mire, yo no me voy a poner de acuerdo con eso, yo me voy a mantener firme en lo que yo creo porque mis palabras tienen poder y así mismo en toda circunstancia tenemos poder creativo. Hablemos la palabra del Señor. Amén. Que todas las semillas producen fruto. La palabra de Dios produce gran paz. Yo les quiero que vayan conmigo a Salmos 119, 165. Ese versículo lo citamos la semana pasada en la reunión del club de lectura y a mí me ministra mucho ese versículo porque es poderoso. Salmos 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, o sea, tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Ay, esa escritura es hermosa. Si amamos la ley de Dios, que es su palabra, no solamente vamos a conocerla, sino que también vamos a ocuparnos de cumplirla. Y eso es lo que nos va a permitir ir por encima de cualquier circunstancia u obstáculo que se nos presente, porque es que nos dará la dirección para saber qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad que sí? Amar y cumplir la palabra de Dios produce paz. Y esa paz que ya nosotros tenemos porque es un fruto del Espíritu, está en nosotros. Lo que pasa es que nos toca a nosotros ponerla en práctica. La semana pasada hablábamos en el club de lectura y comparaba en el libro El Guardián del Corazón, compara la paz con un guardián o un centinela que guarda la paz en nuestros corazones, pero entonces nos corresponde a nosotros no darle el día libre a ese centinela llamado la paz. Porque la paz es la que va a cuidar que entre lo que tenga que entrar y que salga lo que tenga que salir, pero que no entre lo que no tenga que entrar y que no salga lo que no tiene que salir, ¿verdad que sí? Así que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, guardar nuestra paz. Solamente cuando nos mantenemos en la paz, entonces podemos tener vidas plenas, abundantes y estar tranquilos. Amén. La palabra de Dios es verdad y cuando la seguimos recibimos libertad. No lo tienen que buscar, pero Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, que es la verdad, entonces el enemigo no puede engañarnos con todas y cada una de sus mentiras, ¿verdad que sí?
El diablo no te puede engañar y tú puedes vivir a la altura de los beneficios que establece en la palabra del Señor, pero como lo he dicho ya 1000 veces, para tú conocer tus beneficios, tú tienes que sentarte y leerlos. Cuando tú conoces la verdad, cualquier mentira tú la puedes rechazar. Amén. Número 11, meditar en la palabra trae sabiduría, prosperidad y éxito. Esta es una de las escrituras favoritas del pastor, Josué 1:8. Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El fruto de meditar en la palabra del Señor es acción. La fe tiene acciones correspondientes, ¿verdad que sí? Cuando tú meditas en la palabra del Señor, tú accionas en esa fe, porque es que es lo que tú estás creyendo. Hacer lo que está escrito en la palabra es honrar a Dios, es obedecerlo. Y esa obediencia siempre va a traer bendición a tu vida. Dios se encarga de prosperar nuestros caminos y nos concede el éxito en todo lo que hagamos. A veces la gente se cree o quiere saber cuál es el secreto para el éxito. Y realmente no hay un secreto porque ya nos ha sido revelado a través de la palabra hace muchos años. El secreto para el éxito dice que es meditar en la palabra del Señor. Que la hagas tuya. ¿Verdad que sí? Y número 12, la palabra de Dios da estabilidad a nuestras vidas. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando nosotros construimos nuestra vida sobre la palabra del Señor, podemos enfrentar cualquier tormenta y seguir siendo fuertes y estables, señores. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo y nosotros hemos vencido juntamente con él, pero hemos vencido porque estamos en la roca. Eso es lo que nos permite mantenernos firmes y estables cuando llegue el momento difícil, porque a todos nos va a tocar. Y sabe que la gente nos está observando y está viendo cómo reaccionamos cuando llegue el momento difícil. Que no nos conformemos y actuemos como ellos. No podemos ser como ellos porque es que, ¿por qué? Si nuestra confianza está en Dios, en la roca en la que no se mueve, en el que nunca falla. Pero esa estabilidad viene cuando, mira, tú has sacado tiempo para ahondar y cavar y establecer tu vida sobre la roca. Amén. Hay muchas otras escrituras que nos revelan los beneficios de la palabra, pero realmente si hay algo que yo quiero enfatizar en esta noche, ¿verdad? Es que estos beneficios se manifiestan en nuestras vidas cuando nosotros dedicamos tiempo y meditación a la palabra del Señor. Y mire cuántas veces lo hemos dicho y yo no me voy a cansar de decirlo porque es un mensaje fundamental. Pero es necesario porque nos damos cuenta precisamente, por ejemplo, cuando llegan los momentos difíciles que la gente de momento, pero es que tienes que establecer tu vida sobre la roca. La gente tiene que separar tiempo para la palabra del Señor. Cuando nosotros alimentamos nuestra fe, y la fe se alimenta por el oír la palabra del Señor, eso lo establece la Escritura. Mire, le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestras vidas, lo estamos honrando. Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra. Y Jesús es el verbo encarnado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Jesús es el verbo, la palabra, no podemos separar uno del otro. Queremos obedecer a Dios, queremos honrar a Jesús, pues honremos su palabra, separemos tiempo para estudiarla. Conocer la palabra de Dios es fundamental para tener vidas plenas y abundantes. Sin embargo, a pesar de que lo sabemos, es como ir al gimnasio, sabemos que nos hace bien, pero no vamos. Sabemos que estudiar la palabra es importante.
No todo el mundo establece un hábito de estudiar la palabra del Señor. Y a veces yo me he dado cuenta, y esto me pasa, sobre todo pasa mucho con la juventud, que se sientan y te dicen, es que no sé cómo hacerlo, por dónde empezar, ¿qué tú me recomiendas?, ¿verdad? Pasa con los adultos también. Pero a veces es que sencillamente no saben por dónde comenzar. Se limitan al mensaje de los domingos y no acaban de entender. Miren, a mí, yo amo mi iglesia y yo crecí en esta iglesia. Pero yo entendí hace mucho tiempo que a mí no me sostiene un mensaje los domingos. Espiritualmente, yo no puedo depender de eso. Todos los días yo tengo que alimentar mi espíritu, así como evidentemente alimento mi carne. Todos los días hay que separar tiempo para uno instruirse en la palabra. No podemos depender de que el pastor nos predique los domingos porque entonces vamos a estar raquíticos el resto de la semana. Nosotros nos toca ser responsables y establecer un hábito de estudio de la palabra del Señor. Y obviamente, ¿verdad? Lo digo de manera jocosa, pero yo también he estado ahí. Antes de darme cuenta que era necesario establecer un hábito de la palabra, yo vivía del sermón de los domingos. Hasta que me di cuenta que yo tenía que tomar acción, que si yo quería crecer, que si yo quería apropiarme de los beneficios, que si yo quería vivir la vida plena y abundante que Jesús pagó por mí, me correspondía a mí también separar tiempo de calidad para la palabra del Señor. Así que yo no lo digo para condenación, al contrario, este mensaje es todo lo contrario, ¿verdad? Es para que usted, si está en esa situación, pues reaccione, que tome decisiones, que entienda que el Señor le está dando la oportunidad y le está diciendo, mira, tienes que tomar acción para que tu vida esté fundamentada en la roca. Amén. Obviamente, yo hoy quiero compartir de manera breve algunos consejos prácticos que le pueden ayudar a comenzar o a maximizar su tiempo de estudio de la palabra. Miren, a veces uno ha tenido un hábito y de momento se enfrió, se dejó llevar por las rutinas, se entretuvo y antes uno estaba bien, ¿verdad?, enfocado en su tiempo de la palabra. Y a mí me ha pasado. He tenido periodos donde de momento como que me ajusto y me acomodo y ya no le estoy separando el tiempo que antes le dedicaba a la palabra del Señor. Digo, yo no sé si soy yo la única, pero me ha pasado. Entonces cuando me doy cuenta, digo, espérate, ¿qué está pasando? No, espérate. Tengo que volver a mi balance, a mi tiempo, porque no significa que no viva, pero uno tiene que buscar el balance. No hay una manera perfecta. Cada cual lo puede hacer como quiera, ¿verdad? Yo creo que lo más importante aquí es la disposición del corazón. Yo quiero aclarar que cuando yo hablo de estudio de la palabra, yo no estoy hablando de leer el versículo del día. Yo tampoco estoy hablando de poner una exhortación de 10 minutitos mientras frego. Eso está bien, hágalo. Yo todo el tiempo trato en la medida en que me resulte posible. Si frego, escucho la palabra. Si lavo, estoy escuchando la palabra. Si doblo ropa, estoy escuchando. Mi esposo y mis hijos son testigos en la medida en que a mí me resulta posible. Si yo voy guiando, yo escucho la palabra del Señor. Pero eso es una cosa y otra cosa es sentarme a estudiar la palabra del Señor. Amén. Y obviamente usted no necesita 2 horas para eso. Yo no sé usted, pero mi día no me da para sentarme 2 horas ahí full, un estudio full de la palabra 2 horas. El día no me da. Pero lo importante es el tiempo de calidad cuando usted se siente a estudiar la palabra del Señor. Yo les puedo hablar un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Algunos consejos que me han funcionado y que a lo mejor le pueden funcionar a usted para establecer un hábito de estudio de la palabra. Primer consejo, dedique tiempo a propósito. Yo compartí esto hace algún tiempo en un mensaje. Lo estoy sacando de nuevo porque me pareció oportuno y alineado con lo que comencé. Dedique tiempo a propósito. Haga un compromiso genuino de separar un tiempo para Dios diariamente. Como les dije ahorita, todos los días. Yo creo que esa es la clave. Y que sea tiempo de calidad. Escoja un tiempo ideal y haga el firme propósito de mantenerse en ese compromiso. Inclusive, yo le digo siempre a los juveniles, mire, si usted se le puede olvidar que se había comprometido a sacar tiempo para el estudio de la palabra, pues coja su celular y ponga una alarmita y a la hora que suene la alarmita, usted suelte todo lo demás y siéntese los 15 minutos, los 30 minutos, la hora que haya dedicado para eso y estudie la palabra del Señor. Manténgase en eso, pero hágalo de verdad. A mí me gusta, por ejemplo, por las mañanas, me siento más alerta, más despierta, sin interrupciones, etcétera. Pero cada cual escoge el tiempo que mejor le parece. Nuestro pastor se amanece estudiando. Lo hemos escuchado. No es que yo sepa. No es que yo esté allí, es que él lo ha contado. Si uno se lo propone, uno hace el espacio para estudiar la palabra. Miren,
Esto es como en cualquier tipo de relación. Si hay interés, uno hace el tiempo. Cualquier momento disponible es una buena oportunidad para alimentar nuestra fe. Lo que sea que puedas hacer, hazlo. Simplemente da el primer paso, comienza en algún lugar y ya tú verás que eso va a traer fruto a tu vida. Amén. Segundo consejo, prepárese para su estudio de la Biblia. Mire, identifique un lugar en la casa o en donde usted prefiera estudiar que a usted le guste. El cuarto, el balcón, la sala, donde usted prefiera. Cada cual tiene su lugar que le gusta estar. Lo ideal es que usted pueda poner toda su atención en la palabra sin interrupciones. Y eso definitivamente hoy en día incluye apagar el celular o ponerlo a vibrar. Porque yo no sé usted, pero yo me siento a estudiar la palabra y me llegan 800 mensajes. Entonces, si yo tengo las notificaciones apagadas, pero si el celular empieza a llamar tu atención, pues tú no vas a poder enfocarte en lo que, ¿verdad? Para lo que separaste tu tiempo. Y el celular es un distractor brutal. Tercer consejo, tenga todos sus materiales disponibles. Obviamente va a necesitar su Biblia, pero también puede utilizar un buen diccionario bíblico, una concordancia, lápiz y papel si es tradicional y le gusta escribir. A mí me gusta escribir en mi computadora porque después puedo ver mis notas. Hay muchos materiales y recursos disponibles y la mayoría ya están disponibles en línea también. Cuarto consejo, empiece con un libro de la Biblia y enfóquese en ese libro. Generalmente, antes, o todavía lo hago, yo siempre le decía a la gente, si no sabes por dónde empezar, empieza por Proverbios, es lo más fácil. Proverbios es consejo sabio, es fácil, hay un capítulo por cada día del mes, tú todos los días te puedes sentar. Si hoy es 14, pues hoy lees Proverbios 14 y entonces, ¿verdad? Y vas educándote en la palabra. Fuera parte de Proverbios, que definitivamente es un libro extraordinario, yo recomiendo realmente comenzar con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Deje para más adelante. Si no tiene un hábito de estudio, no empiece por Génesis, cuando llegue a Levítico se va a rajar. Mejor empiece por el Nuevo Testamento, porque es una manera más fácil de empezar. Un buen libro para comenzar a leer el Nuevo Testamento es el libro de Juan, de lo mejor, porque es que te presenta, te revela a Jesús, la vida de Jesús, te enseña que Él es el Verbo encarnado, o sea, la palabra, que Él es el Cordero de Dios, la luz del mundo, el pan de vida, la vid verdadera, el buen pastor. Habla del amor del Padre por este mundo que de tal manera nos amó. Juan también nos recuerda que Jesús es el único camino al Padre. O sea, el libro de Juan es una carta de amor para nuestras vidas, es extraordinario, es fácil de entender. Además del libro de Juan, o después del libro de Juan, puedes comenzar a leer lo que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Porque ellos todos coinciden en la historia de la vida de Jesús, la crucifixión, ¿verdad? Esa historia que es tan importante y tan poderosa nos habla con respecto a la vida de Jesús. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro poderoso. Nos habla sobre la promesa y venida del Espíritu Santo. Habla también acerca de la conversión de Pablo, que es un hombre que definitivamente marcó la vida de la iglesia. Y así progresivamente. Otra manera de estudiar la Biblia es por tema. Si, por ejemplo, usted quiere estudiar acerca del tema de la paz o del perdón, pues mire, puede enfocarse en buscar y estudiar escrituras que aborden este tema en particular. Quinto consejo. Escoja bien sus recursos. Obviamente necesita una Biblia, ¿verdad? Pero puede utilizar unas aplicaciones, hay una herramienta que yo he recomendado 1000 veces y siempre lo haré, se llama Bible Gateway. Es una herramienta en mi tiempo de estudio que yo utilizo a través de una aplicación. Es un website diseñado para leer, escuchar y estudiar la Biblia fácilmente en diferentes versiones, traducciones y otros idiomas. Cada vez que yo me siento y leo una escritura, bueno, si usted va a mi laptop, yo tengo Bible Gateway abierto en diferentes versiones y yo busco una escritura y la leo en todas las versiones que puedo, ¿verdad? Para tratar de entender mejor lo que me quiere decir la palabra a través de esa escritura. Me facilita entender lo que significa. Otra sugerencia es que utilice un diccionario bíblico, porque se le puede ayudar a profundizar, a definir conceptos, a entender el significado y el origen de una palabra. En algunas ocasiones nos explica lo que es el tiempo histórico, ¿verdad? Nos da un poco de contexto. Una concordancia le facilita el proceso de búsqueda de una palabra en toda la Biblia. Si, por ejemplo, usted está estudiando acerca de la paz, pues usted puede hacer un filtro, ¿verdad?, de búsqueda acerca de la paz, buscar todas las escrituras relacionadas al tema de la paz y sentarse y estudiar por ahí y permitir que el Espíritu Santo lo siga dirigiendo y ministrando con respecto a ese tema. Mi recomendación es que si usted, por ejemplo, su área débil es que es ansioso, pues por ahí es que tiene que empezar.
Busque escrituras que hablen acerca de la paz. Y eso lo va a ayudar a fortalecer su fe en esa área, a sembrar esa semilla en su corazón. Las referencias cruzadas son también otro recurso excelente para estudiar porque son las notas que te dice la misma Biblia que te llevan a otras escrituras. Eso te ayuda a estudiar fácilmente. Sexto consejo, ya estoy casi terminando, dice, añada otros recursos que complementen su tiempo de estudio. Usted puede complementar su tiempo de estudio con libros, con predicaciones de otras personas, de otros maestros de la palabra. Claro, es importante buscar maestros de la palabra que estén correctos en su tipo de enseñanza y el fruto por excelencia que nos han enseñado. Si lo establece la palabra del Señor, lo damos por bueno. No descarte a alguien porque diga algo con lo que usted está en desacuerdo, ¿verdad? Hay muchas personas que a lo mejor le pueden enseñar de muchos temas, pero a lo mejor en un cierto tema en particular no son tan sólidos o no están tan instruidos. No lo descarte por eso. Echa a un lado lo malo y usted conserve lo bueno, pero hay muchos recursos que nosotros podemos aprender. Mire que nadie es perfecto. Usted utilice el filtro de la palabra del Señor, retenga lo bueno y descarte lo que no edifique su vida. La mayoría de los recursos hoy día tienen página web, tienen aplicaciones, tienen páginas en YouTube, tienen páginas en Instagram, o sea que uno puede, ¿verdad?, encontrar diferentes recursos a través de las redes. También hay programas de estudios, cursos, grados académicos, devocionales, libros, etc. Séptimo y último consejo, prepare su corazón y eso es lo más importante. Hable con Dios, ore antes de empezar a estudiar. Entre en su tiempo de estudio dispuesto a permitir que el Espíritu Santo ministre a su corazón, porque Él es el maestro por excelencia y Él es el que revela la palabra. Así que siempre, antes de empezar cualquier cosa de lectura de la palabra, usted ore y diga al Espíritu Santo, muéstrame lo que tú tienes que hablarme en este día. Él siempre te va a hablar. Siempre. Usted haga un compromiso genuino de seguir el consejo que la Escritura le ofrece, aunque usted no esté de acuerdo. Ahí es donde nosotros mostramos madurez. No seamos como esos que yo decía ahorita, que leen la Biblia pero no la ponen en práctica. Mire, usted no sea de eso. Y eso se nota, que hay progreso en la vida de alguien que ha decidido obedecer la palabra del Señor. Hay crecimiento, hay madurez, ¿verdad? Y eso es sugestión a Dios. Someternos a Dios es someternos a su palabra. Y esa palabra es un espejo que nos refleja aquellas áreas en las que nosotros tenemos que modificar. Medite en la palabra del Señor, tome unos minutos al día para entender cada escritura y aplíquesela a su vida. Y cuando venga a la iglesia, no venga pensando que ese mensaje es para otro, ¿sabe? El mensaje es para usted. Siempre es para usted. Yo cruzo por ahí y yo tengo un firme propósito cada vez que yo cruzo por ahí, es que Dios conoce mi corazón y digo, el Señor me va a hablar hoy a mí. Yo no vengo pensando en que Iraisa necesitaba escuchar eso. No, esa no es mi actitud. Es que soy yo la que lo necesitaba. Amén. Finalmente, hago un compromiso genuino de estudiar la palabra, que esa es la exhortación de esta noche. Si usted no lo está haciendo todavía o no ha sido muy constante en su tiempo de estudio, mire, tome estos consejos y empiece hoy. Hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Yo le invito a que forme un hábito de estudiar la palabra, que siga avanzando en su tiempo de estudio y usted verá cómo va a aumentar el hambre y la sed de esa palabra, porque eso es automático. Usted empieza y poco a poco empieza a crecer ese hambre, esa necesidad de aprender, de indagar, de ir más allá, de conocer más a tu papito, a tu creador y entender más los beneficios de la cruz. No seamos parte de la estadística, de esos que veneran la Biblia pero no la leen y no la aplican a su vida. Haga que estudiar la palabra del Señor sea una prioridad en su vida, porque ella es la única que tiene el poder para transformarle y ayudarle a convertirse en la persona que Dios quiere que sea, para que usted cumpla el propósito por el cual ha sido creado. Porque esa es la mejor manera de vivir, siguiendo el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues yo espero que estos consejos hayan sido de bendición, ¿verdad?, para sus vidas. Lo hago con el mayor de los respetos y con mucho cariño. Yo estoy segura de que mire, yo estoy tan segura de que si usted está aquí es que seguramente usted tiene un tiempo de estudio de la palabra, usted tiene un hábito. Yo no tengo la más mínima duda de que el que llega aquí un jueves es porque de verdad, definitivamente tiene un compromiso con el Señor y el estudio de la palabra. Pero es verdad. Pero yo estoy segura de que hay personas que necesitan escuchar este tiempo, este mensaje, que necesitan reafirmar su corazón, hacer un propósito firme de estar estudiando la palabra del Señor. Miren, es que lo que produce es bien a nuestra vida. Así que yo le exhorto a que reciban este mensaje con mucho amor. Estos consejos son sencillos, hay muchas otras maneras, ¿verdad?, en las que uno puede establecer un tiempo de estudio y un hábito de la palabra, pero
espero que estos por lo menos les sirvan de referencia. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que estuvieron conectadas hoy con nosotros. Como bien les dije, si no tuvo la oportunidad de compartir este mensaje al comenzar, pues compártala ahora para que otras personas sean edificadas. Les recuerdo que los esperamos este domingo a las 10 de la mañana con estudio de la palabra. Si tiene la oportunidad de visitarnos, venga. Usted es más que bienvenido en nuestra casa. Que el Señor le continúe bendiciendo y muy buenas noches. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.